Saludos familia de Manantial de Vida Miami y también a toda nuestra familia global. Les saludo en esta tarde esperando que estén bien, caminando en la ruta 2021, guardados en el Señor y atravesando los días que vivimos en su amor y en su gracia. Me es en esta tarde muy grato compartirles la palabra asignada para este día, la cual deseo que sea de mucha edificación y que además de escucharla se incorpore a todas nuestras vidas en forma de alimento. Todo alimento, además de nutrirnos, porta un tipo de información o una información. Todo alimento forma, pero también informa a nuestros cuerpos de la misma manera que las palabras que escuchamos y tomamos forman e informan a nuestro espíritu y a nuestra alma en qué dirección nosotros estamos caminando. Por eso mi deseo en esta tarde es que esta palabra nos forme y también informe a nuestro espíritu y a nuestra alma que estamos caminando en la dirección que el Señor ha determinado para nuestras vidas. Por esta razón, cuando escuchemos lo que tenemos diseñado para este día, no nos va a resultar novedoso, porque hablar de ser padres, hablar de paternidad, no es un tema, por lo menos en esta casa, que a nosotros nos resulte nuevo. Hemos hablado bastante, pero siempre es mejor profundizar. Nosotros sabemos que cuando algo viene por revelación de parte del Señor, todas las palabras que estén familiarizadas en nuestros oídos tienen que cobrar una dimensión diferente. Cuando hablo de ser padre y hablo de paternidad, no estoy hablando del rol del varón como padre y la mujer como madre, sino del oficio dado por Dios que enmarca al hombre espiritual completo y pleno, esto es, el hombre y la mujer. Entonces, en este día, en esta tarde, los invito a que con una mente escolar derribemos lo que sepamos acerca de lo que es ser padre y de lo que es la paternidad y recibamos en nuestro espíritu con humildad esta palabra. Hoy voy a hablar del oficio de ser padre, a pesar de que lamentablemente, así como nos ha sido enseñado hace un tiempo atrás, es un oficio en extinción. Lo único que va quedando y que explica en parte el mundo que tenemos y el mundo que vivimos es que en su gran mayoría hoy solo existe un nivel de paternidad y aspecto reproductivo, conocido tristemente como solo paternidad biológica. Esto es propio de la ausencia del conocimiento de Dios en la tierra y nosotros estamos aquí para que por el Evangelio esto sea revertido. Y si la tierra puede volver a tener padres y se puede recobrar la identidad de los padres y que ellos manifiesten la paternidad, será solo si los hijos de Dios lo miran como un desafío, sin importar la edad que cada uno de nosotros tengamos. Hemos dicho y lo hemos repetido bastantes veces que cuando hablamos de eternidad no hablamos de edad. Para Dios es lo mismo tener un año que tener 50 años. Hemos dicho que cuando hablamos de eternidad no hablamos de edad. Para Dios es lo mismo tener un año que tener 50 años, porque en el concepto eterno no son los años biológicos los que marcan una experiencia con Dios. Es necesario que entendamos que en eternidad y en espiritualidad no hay una edad cronológica. Si hoy hay escuchando personas estas palabras que todavía no son padres porque son muy jóvenes, porque todavía no formaron un matrimonio, esas personas correrían con una gran ventaja en su vida, porque la paternidad es un asunto de solteros, la paternidad no es un asunto de padres. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tomamos un curso para padres o leemos algún libro para padres y ya previamente hemos tenido hijos y los estamos o los hemos criado, es como si nos estuvieran llevando a empezar un curso de neurocirugía cuando ya hemos operado anteriormente a 8
y lamentablemente hubo que enterrar a 7. Así hay muchas cosas hechas en la iglesia, por decirlo de alguna manera, de los últimos años, de los últimos 50 años por lo menos. Llevan a los matrimonios a curso de matrimonio cuando ya tienen 7, 8 años de casado. El curso de matrimonio se da antes del matrimonio. Y no es curso para, bueno, que si hiciste el curso te podamos casar, orar por ti, no. Es un curso de entender a qué te vas a meter. El gran problema de los que nos hemos metido en un matrimonio sin saber que nos estamos metiendo en un diseño divino con intenciones humanas. Entonces hay que acomodar a nuestros jóvenes a las intenciones divinas para formar un diseño divino. Yo he visto con tristeza que estamos ante una generación demasiado ocupada para aprender, demasiado atareada para formarse, y también veo cómo sobrevive parte de mi generación recibiendo golpes por no permitir que en ellos se forme la forma correcta a través del oficio correcto. Esta es una particularidad que no debe ser modelada a la próxima generación. Por eso es que los jóvenes de esta congregación deben saber que siempre tendrán acceso a nosotros, sus pastores, siempre tendrán acceso a sus líderes de jóvenes, no para socavar de ninguna manera la autoridad de sus padres, sino para que juntos podamos revertir la tendencia del golpe continuo. Entonces, este es el oficio que nosotros necesitamos ejercer y ejercitar. El oficio que les hablo en esta tarde es el de ser padre, y para poner un nombre bíblico, el oficio de ser padre alfarero. Por eso esta palabra se llama el padre alfarero. Uno de los tantos, el oficio de alfarero es uno de los tantos oficios extinguidos. Ahora, Dios es conocido en la Biblia, su palabra, como un padre alfarero. Y tenemos que descubrir eso para que soluciones vengan a nuestra vida, porque creo que este va a ser un día de muchas soluciones expresadas. He orado y he clamado al Señor para que así sea, que esas soluciones vengan en forma de luz, y a nosotros nos va a tocar, habiendo recibido esa luz, la tarea de gestionarlas en la vida lineal. Nosotros debemos tener en claro que el hombre, desde el día que está siendo formado en el vientre de su madre hasta su muerte, ya está bajo la responsabilidad de Dios. Escucho a muchas personas en otros países discutir el tema del aborto. Quien se produce un aborto, quien hace un aborto, está cometiendo un asesinato a un ser indefenso, está cometiendo un asesinato a un ser que no se puede defender, y llegado su momento tendrá que explicarle al Señor cara a cara las razones por las cuales los hizo. Siempre estoy, siempre estaremos y siempre estaré a favor de la vida, y no tiene nada que ver con cosas que probablemente hayamos vivido o cosas que pueda pensar como ser humano o como padre. Siempre estaremos bajo la premisa de soportar la vida. Ahora, hablamos, ¿y por qué decimos esto? Hemos dicho que el hombre está bajo la responsabilidad de Dios. Ser padre es igual a ser responsable. Los padres son personas responsables de sus hijos. Seguramente lo que yo acabo de decir no va a conmover nuestras emociones, pero decir que el hombre está bajo la responsabilidad de Dios significa algo puntual y exacto. Y quiero decirles en esta tarde que no estamos hablando de que Dios es responsable de la gente cristiana ni de solamente la gente creyente. Estamos hablando de que Dios es responsable de cada ser humano que nace en el planeta Tierra. Dios es responsable de todo lo que Él crea. Y si hay algo que podemos entender es por qué Dios es digno de ser adorado, digno de ser creído y de ser obedecido, es porque Dios nunca abandonó su responsabilidad sobre los hombres, aunque los hombres hayan vivido en la tierra ignorándole intencionalmente. Un padre, para profundizar un poco más en las cuestiones que vamos a explicar esta tarde o tratar de explicar. Un padre no es alguien que está esperando una buena respuesta de su hijo.
Un padre es alguien que no abandona a su hijo, aunque su hijo lo ignore durante toda su existencia. Por eso que nosotros a veces no podemos entender el amor de Dios. Por eso es que nosotros a veces creemos que podemos escaparnos de Dios. Nosotros a veces creemos tontamente y locamente que podemos darle la espalda a Dios. Dios es un Dios de 360 grados. Tú y yo nunca podremos darle la espalda. Lo que alguna vez lo hemos intentado, los que alguna vez lo hemos creído, que hemos podido huir de Dios, nos damos cuenta que es virtualmente imposible, porque en todos lados donde vayamos, en todos lados donde estemos, Dios está presente y está con la firme intención de no abandonarnos nunca, aunque nosotros lo tratemos de ignorar durante toda nuestra vida. Esta clase de paternidad instalada en nosotros, como un oficio, la paternidad de Dios, hace que nos parezcamos y que podamos imitar a Dios. Si vamos a la Escritura, necesitamos tener un concepto escritural en esta tarde. Vemos a Dios hablando al profeta Jeremías acerca de esta paternidad. Jeremías 18:2-6 dice de esta manera, Dios hablándole al profeta Jeremías dice: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Alguna vez hemos leído este pasaje de la Escritura? Yo lo leí algunas veces, varias veces. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar por qué Dios se presentó como un alfarero a los hombres en la historia de la nación de Israel? La única explicación es porque es el oficio que trabaja con barro. Si tú y yo nos remontamos a nuestra creación, a cómo Dios creó el hombre, lo creó de barro. ¿Por qué barro? ¿Por qué Dios trabaja con barro? Porque los hombres todavía tenemos dentro una vasija de barro. Y las vasijas de barro se rompen porque los hombres tenemos la costumbre de rompernos. Estoy hablando generacionalmente. Ahora, ¿por qué hay una rueda o un torno como a ti te hayan enseñado? Si alguna vez vas a un taller de alfarería artesanal, verás una persona trabajar con una rueda entre sus piernas y esa rueda gira como si fuera un disco de música. Tienen algunos que son eléctricos, otros que son manuales, y con ese disco ellos van formando, ponen la arcilla, ponen el barro, ponen lo que tienen que poner ahí junto con agua y forma. Ahora, ¿por qué hay una rueda o torno, algo que da vuelta en el lugar, en la mesa donde trabaja el alfarero? Porque en algún sentido la rueda del alfarero asemejan o dan la idea de las vueltas que da la vida del hombre y la forma en la que Dios no renuncia a volver a hacerlo una y otra vez para la vida que Él lo ha diseñado, para la vida que Él lo había diseñado. A nuestro alrededor, mientras dure nuestra vida terrenal, siempre tendremos gloria de Dios en vasos de barro y las vueltas de la vida como la rueda donde Dios trabaja para formarnos. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener mucha precaución de no bajarnos de esa rueda. Tenemos que tener mucha certeza en nuestra vida para no bajarnos de esa rueda y permitir que el Señor nos siga formando. Porque Dios trabaja en las vueltas de la vida, nos espera una y otra vez, generación tras generación, hasta que alguna vez los vasos de barro permiten que lo que se rompe de un día para otro pueda volverse a hacer por las manos extraordinarias de Dios. Voy a volver a repetírtelo. Permiten que los vasos que se rompen pueda volver a ser por las manos extraordinarias de Dios. Por eso es que se necesitan padres alfareros, aquellos que no renuncian al barro a pesar de ensuciarse las manos.
quiero decirles, amados, que Dios nunca desarmó el banco de trabajo, Dios nunca paró la rueda, nunca renunció al oficio de la gloria que puso en estos vasos de barro, en ti y en mí. Por más que se den vueltas, por más que se rompan, siempre tienen posibilidades de volver a ser. Porque Él es un Dios de amor eterno, que nunca cesa y ha diseñado ese amor exclusivamente para el hombre. Dios podría haber amado más a los ángeles, sin embargo, no tuvo un plan extraordinario para ellos. Dios podría haber amado más a la creación, pero no fue así, porque podemos tener mucho para amar, pero muy pocos a quien amar. Y por esa razón, el Padre, Dios, el Padre alfarero, amó al hombre. Por eso somos el quién de Dios, no somos el qué de Dios. No somos algo de Dios. Dios tenía mucho para amar, pero no tenía a quién amar. Y nosotros nacimos como resultado de alguien a quien Dios determinó amar, independientemente de todas nuestras características, que a veces no son las mejores. Nosotros, o la gran mayoría de nosotros, aún filosóficamente o aún culturalmente, conocemos la parábola del hijo pródigo. La palabra pródigo es una buena palabra. La palabra pródigo no tiene nada que ver con una persona que vuelve, sino que la palabra pródigo significa al que le dieron algo, al que le repartieron algo. La del padre pródigo es la figura de alguien que da. Entonces tenemos que saber que tenemos un padre pródigo, y cuando un padre es pródigo, tiene hijos pródigos. Por esa razón les he repetido por años, y lo hemos hablado bastantes veces, que la parábola del hijo pródigo, así como está escrita en los encabezados de la Biblia, más bien debería llamarse la parábola del padre pródigo. Nuestro Padre, el Padre que está en el cielo, es un Padre pródigo. Él ama darnos, Él ama poder rodearnos y hacer de nosotros lo que ha determinado hacer desde antes de la fundación del mundo. No hubo en aquel momento un hijo pródigo si no hubiera habido un padre pródigo. Por eso es que según las costumbres de su época, y quiero que presten mucha atención en esto, si un padre repartía la herencia a sus hijos anticipadamente, si un padre le daba la herencia a los hijos en vida, era un sinónimo de pérdida de autoridad. Ese padre era visto ante las personas como un padre con debilidades. Era sinónimo, haber dado la herencia antes, era sinónimo de pérdida de la posición paternal. Cuando la Biblia dice que el padre salió corriendo a abrazar a su hijo, ese relato puede para algunos no tener mayores implicaciones, pero para correr, si nos recordamos, o por lo menos alguna vez viste una película o algún dibujo, en esa época los hombres vestían túnicas largas. Para correr debían levantarlas y correr a alcanzar al hijo. Y al levantarlas, parte de sus piernas quedaban expuestas, y eso era culturalmente para los hombres una gran vergüenza para esa época. Quiero decirte algo, el padre amó tanto a su hijo que el padre se expuso a la vergüenza para demostrar el amor a su hijo. Esa fue la razón por la que el Señor Jesucristo puso esta parábola. El padre era pródigo porque no se ató a las leyes culturales establecidas de su tiempo, sino que se dio incondicionalmente a sus hijos. A mí me llama la atención porque cuando empieza el relato del padre pródigo o del hijo pródigo, dice que les repartió la herencia. A los dos le dio la herencia. El hombre no hizo distinción de ninguno de los hijos, aunque uno se quedó con él, también les dio la herencia. El que salió y la malgastó en fiestas y trago, eso es lo que dice la Escritura, y con algunas otras cosas que no vamos a traer a mención en esta tarde, el que tiró el dinero y el que se quedaron en la casa recibieron la misma herencia. Por eso Jesús lo puso como ejemplo, porque el Padre vino a mostrar cómo nuestro Padre no se ató al ser Dios y les dio a los hombres la herencia de la vida. A nosotros ya nos fue dado la herencia. El Señor se
expuso y se humilló por todos nosotros. Cristo Jesús en los días de la carne se humilló, dice que sufrió la muerte de cruz, para que nosotros pudiéramos estar en esta posición, para que el Padre pudiera darnos anticipadamente la herencia de la vida. La realidad del mundo de hoy es un mundo huérfano. La causa más grave del pecado en el hombre es el sentido continuo de orfandad. Si tú no conoces la palabra orfandad es estar huérfano. El hombre quedó huérfano de Dios, y la expresión que todos conocemos del hombre es por haber nacido huérfano. La expresión que tienen las naciones, la expresión que tienen los países, la expresión que tienen las personas, la expresión que aún tienen las familias muchas veces es por entender que la gente está huérfano, los temores que tienen, los miedos que tienen de que mañana no vayas a tener, de que mañana seas abandonado, de que mañana seas abandonada, es por ese sentido interno de orfandad. Ahora yo tengo una buena noticia, es que no tenemos nosotros un padre atado a políticas humanas, ni tampoco tenemos un padre atado a doctrinas humanas de hombre. Dios no está pensando en otra cosa que el regreso a casa de aquellos que han sido creados según su propósito eterno. Y no es regreso a casa el día que nosotros nos muramos, es el regreso a casa en la concepción de la vida diaria. Es el regreso a casa, es el abandono definitivo de la orfandad, es nuestra forma de pensar, en nuestra forma de concebir la vida, esos pensamientos que nos llevan a la desesperación de pensar que estamos solos cuando jamás ha sido así. Él nos está esperando. Nosotros no salimos de Dios ni del ámbito de Dios el día que cometimos un pecado, ni el día que cometimos un error. El género humano, los seres humanos nos fuimos de Dios el día que Él nos creó. Y aún sabiéndolo, eso no ha cambiado la intención de Dios hacia nosotros. Por eso es que Dios, el Padre alfarero, espera una y otra vez las vueltas del torno, las vueltas de la vida, para que nosotros nos dejemos formar a la verdadera imagen, que es su imagen y semejanza. Para eso fuimos creados, para salir de todo sentido y sentimiento de orfandad, para que caminemos luego de entender pertenencia, de entender paternidad, de entender su propósito. Caminemos como padres alfareros, que no seamos ofendidos por el barro de los hijos, sino que metamos las manos para formar no a mi criterio ni a tu criterio, sino para formarlos a su imagen y semejanza. Y estoy hablando en esta tarde no solo de los hijos tuyos nacidos de tu carne, sino a los hijos espirituales, a los cuales también tenemos que formar. Sabemos que es Dios, porque la única diferencia entre Dios y nosotros es que Dios es eterno y nosotros no. Entonces Dios, en su eternidad, socorre a las generaciones trayendo paciencia, templanza, y se muestra como el alfarero, dispuesto a meter las manos en el barro de nuestras vidas las veces que sean necesarios. Dios sabe que los hijos se romperán muchas veces, hasta llegar a ser la medida de la persona. Lo importante en este momento no está en el hijo, lo importante está en que el padre no renuncie a ser un alfarero y no se rinda a estar siempre creyendo que los hijos van a ser nuevamente armables, reconstruibles por el amor de Dios. Amada familia, nosotros tenemos un Padre, nosotros no estamos huérfanos, porque sabemos que lo que gobierna al Padre es el propósito de darse a conocer. No tenemos un Dios de misterios, no tenemos un Padre que se esconda de nosotros. Nosotros necesitamos entender que no existe una teología más poderosa que el amor del Padre, quien ha decidido unilateralmente amarnos, adoptarnos y soportarnos, sostenernos para siempre. ¿Por qué pasa esto? Porque nadie ama o valora las cosas hechas como aquel que las creó. El amor de Dios
no es una ocurrencia teológica, no es para que tiembles en una reunión, no es para que te emociones. El amor de Dios es porque Él se encargó de hacernos con sus manos. Somos su creación. La palabra dice que somos hechura suya, diseñados ¿para qué? Para buenas obras. El día que entendamos esto y no lo encajemos en una teología de hombre, va a cambiar absolutamente nuestra vida, porque Dios no nos ama por cómo nos está saliendo la vida, sino que nos ama por lo que Él es y por lo que Él ya ha hecho. El amor de Dios es manifestado y el valor del hombre en sí mismo es que no necesita más que saber para qué fue creado y que el hombre conozca a Dios. Amada casa, la evangelización a la gente que no conoce al Señor no es otra cosa que convertirnos en un bosquejo vivo, que convertirnos en el mejor bosquejo vivo para que otros lleguen al conocimiento de Dios. Ruego al Padre que esta palabra se nos revele. Ruego al Padre que nosotros podamos llegar al entendimiento y al conocimiento de la verdad. Ni tú ni yo estamos huérfanos. Tú no estás huérfano, tú no estás huérfana. Nadie de nosotros está huérfano. Por ende, caminemos como hijos, manifestemos al Padre y veremos las cosas suceder en nuestra vida conforme al diseño original que el Padre pensó en la eternidad para nosotros. Padre, te ruego que esta palabra nos sea revelada en toda la intensidad. Señor, que la incapacidad de transmisión y la incapacidad a veces de recepción quede resuelta por tu Espíritu. Padre, te ruego que nos sea revelado esta palabra, que sean corridos los velos de delante de nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amados, gracias por acompañarme en esta tarde, gracias por acompañarnos en esta tarde, gracias por estar juntos. Gracia y paz del Señor para esta semana que comienza hoy. Nos vemos en nuestras actividades. Gracia y paz a todos.